todo el mundo, de todos los lugares a donde fue esparcido el pueblo escogido de Israel, de Judá, los traerá nuevamente a la tierra que Él prometió darles y los prosperará, restaurará. Recuerden que dice que habrán pastos, habrá quien esté contando cada una de los animales que cuiden, etc. Y es de tal manera que sorprenderá a muchas naciones la prosperidad que Dios va a dar a su pueblo. Pero hermanos, aquí hay algo importante. Gracias a la misericordia y al amor de Dios, ahora somos parte también. No somos de Israel, no somos de Judá, somos gentiles, pero Dios ha tenido misericordia y nos ha unido a su pueblo escogido. De manera que ahora tenemos esta esperanza de esa restauración que Dios va a dar a los suyos. Permítanme orar un momento antes de empezar. Padre, te damos gracias por este momento tan especial en nuestra reunión de adoración a tu nombre. Señor, te ruego que cada palabra sea de acuerdo con tu voluntad para que mis hermanos, Señor, la tengan en sus mentes y en sus corazones y, Señor, sirva de edificación espiritual. Te ruego, Padre, que bendigas tu iglesia como la has bendecido hasta hoy. Protégela, Señor, contra tantas amenazas que ahora en medio de la salud y en medio de tantos enemigos, Señor, de tu obra. Permítenos permanecer firmes hasta el último momento que tú, Señor, decidas. Y así, Señor, que sea todo de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Primeramente te lo pedimos con el perdón de nuestras faltas, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Pues sí, hermanos, que el Señor siga bendiciendo su iglesia. Hemos estado orando, hemos estado pidiendo que Dios bendiga a tu iglesia, cada familia, proteja de tantos males que acechan a la iglesia. Ahora estamos viendo que la salud, ¿verdad?, está siendo dañada, pero hay muchas cosas más que están tratando de destruir la iglesia del Señor. Amén. Y en medio de esas ambiciones desmedidas, economía, tecnología y todo, se agrupan para dañar. Pero no nos sorprende porque ya sabemos qué va a suceder. Está profetizado que sucederá, pero triunfará el Señor al final de las cosas. Pues sí, rogamos que siga Dios bendiciendo esa iglesia, a todo aquel que de corazón no fingido, ¿verdad?, se congrega para adorar y alabar su nombre. Sabemos que Cristo nos enseña a orar, ¿sí? Recordemos la oración modelo. ¿Cuál es? Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Bien, y ahí si estudiamos cada parte de la oración, encontramos un orden perfecto para dirigirnos al Señor. Recuerden que dice, perdónanos, ¿qué? Así como perdonamos. Y así más cosas que encontramos en la oración modelo que el Señor nos enseña. Y tal y como conocemos la oración también, a través del Antiguo Testamento se ha hecho énfasis a orar, tal y como nos dice el profeta Jeremías, en nuestra lectura de hoy. Y cuando vino la palabra de Dios al profeta, ¿qué se ve aquí? Le invita a orar, ¿sí?, clamando por su condición de prisionero. Aquí dice la palabra que él estaba en la prisión, ahí preso, cuando vino palabra de Jehová a él. Qué maravilla, qué privilegio tan grande que vino la palabra del Señor a él y motivado para llevar. Él estaba preso ahí porque había llevado el mensaje de arrepentimiento, así como se sigue llevando en la actualidad. Que nos arrepintamos, ¿verdad?, que aceptemos al Señor Jesús. Pero los enemigos lo apresaron y ahí estaba preso cuando el Señor vino con su palabra. Y vemos ahí, como dice en el verso 3, bueno, en el 2, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová el que formó para firmarla,
y Jehová es su nombre. Ahí está presentándose perfectamente Dios a Jeremías, y lo primero que le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué privilegio tan grande, hermanos, para un ser humano, pero más en esta condición de siervo del Señor. Jeremías, ¿verdad? En esa condición en que se encontraba, puede haber sido un gozo tremendo para él, ¿verdad? Recibir la palabra del Señor personalmente y enseñándole a que ore, a que clame, y que el Señor le va a responder. Como iglesia, hermanos, en nuestros días es una oportunidad que tenemos, clamar al Señor. Cada día que pasa las situaciones son más complicadas, clamar al Señor. Y Él que nos promete: yo te responderé. Amén. Pero ahí es donde está precisamente nuestra fe, probada nuestra fe. Vamos a creer que nos va a responder, que va a proteger su iglesia. Amén. Así debe de ser, hermanos, ese amor y misericordia divina de Dios por amor al pecador, ¿sí? No al pecado, por amor al pecador que está ofreciendo perdón y redención para los suyos. Y ahora bien, ¿quiénes son los suyos, hermano? ¿Quiénes son los? ¿Se han puesto a pensar quiénes son los suyos? Bueno, pues Pablo nos da la respuesta en Romanos 8:14, que dice: porque todos los que son guiados, y aquí hay un punto importante, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esos son los suyos. Estos son hijos de Dios. Sabemos bien que algunos dicen: no, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pretexto para seguir con una vida mundana. Pero a la verdad, no todos somos guiados por el Espíritu de Dios, porque nos permite hacer nuestra voluntad. Muy cierto, ¿verdad? El Señor nos dice: ve por aquí, pero si tú quieres ir por allá, ve por allá. Vas a tener las consecuencias, y en ello somos guiados por su Santo Espíritu, y ahí ya somos parte de los suyos. Sin embargo, hermanos, a través de los siglos vemos cómo perdura la misericordia de Dios para el pueblo de Israel y de Judá. A través del Antiguo Testamento vemos cómo una y otra vez su pueblo escogido falla, los castiga, hay un remanente, siguen adelante, vuelven a fallar, y así constantemente. Pero en nuestros días, hermanos, también hay remanentes, ¿sí? Los que seguimos firmes, los que seguimos fieles al Señor, y así estamos esperando lo que el Señor tiene para nosotros. Pues como tuvo misericordia con el pueblo de Israel y de Judá una y otra vez, y siguen en espera del Mesías que ellos quieren. No el Mesías que la Biblia les está enseñando, no, el Mesías que ellos quieren. Pues ahí todavía hay cierta rebeldía, hermanos. Ahora, por la misma misericordia de Dios, ha tomado en cuenta a los que no son de Israel y de Judá, a los gentiles. Y ese es otro privilegio que para todos aquellos que no somos de esta nación, de Israel o de Judá. Primero, hermanos, vayamos a las Escrituras en el libro del profeta Jeremías, ahí que acabamos de leer, y nos encontramos con el gran privilegio, la palabra de Dios directamente hacia su siervo. ¿Y cuál no sería el sufrir del profeta? ¿Cuál no sería lo que estaba sufriendo el profeta? Que Dios le invita a orar. Nuestra iglesia en nuestros días está pasando por sufrimiento, y vuelve el Señor a decir: clama a mí, ora, yo te responderé. Así, hermanos, ese sería el sufrimiento del profeta, que Dios le invitó a orar, clamando para solicitarle que se cumplan sus promesas. ¿Sí?
un detalle que a veces se nos puede pasar, porque no escudriñamos la Biblia y encontramos las promesas que Dios tiene para su creación y clamar al Señor. Él dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Aquí hay un punto importante, hermano, de controversia que los escépticos ponen. Dice, algunos buscan contradecir la palabra y argumentan que se refiere a algo de ocultismo. Fíjense nada más qué barbaridad. Pero a lo que dice el profeta en los versos 4 al 18 es lo que para él era oculto, ¿sí? Lo que el Señor iba a hacer, lo que el Señor tenía preparado para su pueblo escogido. Eso es a lo que se refiere, porque a nadie se le había dado a conocer. El Señor no había dado a conocer sus planes todavía a nadie. Por eso le dice en su palabra, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué les parece si nos dice el Señor, si se nos presenta directamente, nos invita, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? ¿Por qué nos diría que no las conocemos? Pues porque aquí hay grandes promesas que todavía, si no las buscamos, no las conocemos. Sí, hermanos, hay algo que nos invita a reflexionar. Y es que por la maldad del pueblo de Israel y de Judá, Dios había permitido que fueran destruidas las ciudades, Jerusalén, Israel, Judá. Y dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Encontramos este pequeño texto, hermanos, y nos conforta, nos da aliento, nos da confianza, nos da esperanza con esas dos palabras, sanidad y medicina. ¿Qué necesitamos ahorita, hermanos? La ciencia, por más que está luchando por combatir enfermedades nuevas, no alcanza a lograrlo, pero el Señor tiene el remedio. Y está ofreciéndonoslo, así como se lo ofrecía al pueblo que por su maldad fue destruido. Y dice, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Como dice ahí el verso 6, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando estuvimos estudiando, hermanos, el libro de Apocalipsis en la escuela dominical, nuestro hermano Benjamín ha estudiado por 40 años estas profecías y tiene experiencia y estuvo explicándonos muy bien. Pero, hermanos, lo que dice aquí el verso 6 tiene que ver con las profecías del futuro, abundancia de paz y de verdad. Mientras nos llegue ese tiempo que está profetizado, paz y verdad va a ser difícil que tengamos. Segundo lugar, hermanos, Dios muestra su misericordia al remanente que quedó de la invasión del pueblo. ¿Sí? No todos fueron destruidos y a través del profeta les invita a clamarle. Clamen, prometiendo responder, y así mismo ofrece sanidad y medicina. Nuestra congregación, nuestra comunidad cristiana está clamando. Y debemos de seguir clamando con la confianza y la seguridad que el Señor nos va a dar sanidad y medicina. Medicina que la ciencia no ha podido dar o no ha querido darla por ambiciones económicas. Pero, hermanos, el Señor tiene sus planes y eso fue para aquel pueblo y en aquel entonces. Y sino que con el perdón nos da salvación. ¿Podremos imaginar tan grande misericordia? Es algo difícil. Tal vez sí podamos imaginarlo, pero en medio del mundo pagano les es difícil, por su incredulidad a las Escrituras,
entender la misericordia que Dios tiene. En tercer lugar, hermanos, dice el Señor al profeta: he aquí vienen días. Fíjese qué interesante. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que le he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Fíjense nada más cuántos siglos han pasado. El Señor dice que confirmará su palabra. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo, hermanos, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Esto todavía está por venir, hermanos. Volvemos otra vez al Apocalipsis. ¿Sí? El Mesías es representado como una rama nueva del árbol genealógico de David, quien reinará sobre el pueblo de Dios en el futuro. Dios prometió cumplir todos los términos de su pacto. ¿Recuerdan cuando firmamos un contrato? ¿Sí? Hay términos ahí, esto y esto y esto y esto y esto, por esto. Bueno, pues Dios confirma que va a cumplir todos los términos de su pacto, y la promesa es tan cierta, lo dice ahí en su palabra, como el día y la noche. Si deja de haber día y noche, la promesa del Señor deja de ser, pero eso jamás va a pasar. El día y la noche va a estar hasta que Dios termine con su plan perfecto. Y así como el número de las estrellas y de la arena, dice la palabra, ¿sí? Nadie puede hacerlo ni contarlas. Pues así es la seguridad de que Dios tiene de cumplir su promesa. Vemos pues cómo Dios reveló al profeta Jeremías sus planes de misericordia para un mundo que estaba perdido en la oscuridad. Pero aquí hay un pequeño error. El mundo no estaba perdido en la oscuridad. Está todavía, hermano. Un gran porcentaje de la humanidad está en la oscuridad. Y desde donde Dios saca a todo aquel que se somete a su soberanía y a su voluntad, de esa oscuridad, así como nos rescató un día a nosotros, nos sacó del pozo cenagoso y nos limpió. Así Dios saca a todo aquel que se somete a su soberanía y a su voluntad, algo que no es fácil, hermano, en este mundo de tantas tentaciones, de tantas luchas, de tantas ambiciones. Y aquel que le acepta y reconoce haber pecado, se arrepiente y recibe a Cristo Jesús, el Mesías, que aparecerá por segunda vez, trayendo gozo y paz a los suyos. Ya vimos quiénes son los suyos. Y hermanos, esto de la segunda venida es bastante interesante, como toda la palabra, pero como lo vimos en el estudio del Apocalipsis, esos 1000 años del reinado del Señor es a lo que se está refiriendo precisamente. Cuando por segunda vez aparezca, va a traer gozo y paz. Va a ser juicio. Comentábamos hace unos momentos en la escuela dominical, sí, somos salvos en Cristo, pero todavía esperamos ese juicio. Porque mientras estemos en la carne, cuando menos acordemos, por vista, pensamiento, por obra o por omisión, podemos fallar. El Señor nos dice: vayan al mundo, ¿sí? Y enseñen el Evangelio, invíteles a bautizarse. Pues si no lo hacemos, hay omisión. Y así, de pensamiento, de palabra, de obra, podemos fallarle al Señor, pero somos salvos en Cristo y vamos todavía a pasar por un juicio en el día del gran trono blanco, como lo dice la palabra en Apocalipsis. Así es que, hermanos, la tarea no es fácil. Mantenernos firmes en el Señor. Y como Él todavía nos dice: clama a mí.
Clamemos con la seguridad que Él nos va a responder. Amén. Clamemos con la seguridad que Él nos promete sanidad y medicina. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque Él ya sabe que habrá problemas de salud, como lo ha habido antes, pestes, muerte, destrucción, guerras, etc. Y hermanos, la vida de la iglesia, roguemos al Señor que esté protegida con su Santo Espíritu para que sigamos siendo de los suyos. Sí, hermanos, el pacto del Señor nada lo puede invalidar. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio de conocer la bendita palabra, por el privilegio, Señor, de conocer aquello que tú dijiste a tus siervos, los profetas, para anunciar al pueblo. Y Señor, por tantas bendiciones y tanta ayuda que tú estás ofreciendo, porque Señor, tú sabes que estamos en un mundo donde hay sufrimiento, donde hay inseguridad, donde hay oscuridad y pecado, y Señor, en medio de ahí tú rescatas a los tuyos. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu que nos rodea y que nos guía. Y Señor, te rogamos que perdones de nuestras faltas. En esta mañana, Señor, te ruego que bendigas a tu iglesia, mis hermanos pastores, sus familias, cada congregación. Señor, síguenos guiando con el poder de tu Santo Espíritu. Ahora, Padre, te ruego tu bendición para cada uno de mis hermanos, para cada familia en esta mañana. Guíanos con bien en este inicio de semana, que todo sea para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.